Dios me les bendiga en esta noche. Amén. Le agradecemos al Señor, hermanos amados. Les saludamos en el amor de Jesucristo en esta preciosa noche. Agradeciendo a Dios pues por nuevamente la oportunidad que nos da de poder nosotros compartir en esta noche el estudio de la palabra. Recuerde que la Biblia dice en San Juan capítulo 5, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso dice Jesús. Antes de analizar esta temática de aquí, quiero brevemente explicar algo. El problema de no creer sobre el arrebatamiento de la iglesia como una de las doctrinas básicas y fundamentales del cristianismo de todos los tiempos es, primero, porque analizamos las escrituras en los tiempos humanos. Eso lo vimos en segunda de Pedro, el último estudio que estuvimos. Cómo hay gente que no cree en el arrebatamiento, porque en el advenimiento de Cristo, porque sencillamente lo ve desde su punto de vista humano. Capta la enseñanza de la palabra con el hombre natural. Y cuando hablamos del hombre natural, hermanos amados, no se puede. El hombre natural no puede, lamentablemente, no puede creer la palabra. No la puede, si no todo el mundo estuviera acá metido. Sencillamente no se puede. Y la Biblia le llama, entonces, el hombre natural, aunque sea creyente, ¿verdad? Porque vimos que hay miles de ministros, pastores, hombres de Dios que no creen en esta doctrina. Nacieron en ella, pero luego la niegan. Y muchos de ellos se burlan, dando hincapié a que la palabra de Dios se cumple. Que en los tiempos postreros vendrían burladores y que negarían el advenimiento de Jesús, diciendo: ¿dónde está el advenimiento de Jesús? ¿Dónde está? O sea, la piedra de tropiezo es la venida de Cristo. Van a tener problemas mucha gente ahí. Y la Escritura le llama a esos tipos de apóstatas burladores, en segunda de Pedro, ¿verdad? ¿Y todo por qué? ¿Por qué no lo creen? Porque dicen: ¿desde cuándo están diciendo que Cristo viene y no viene nada? Y yo les enseñé que las profecías bíblicas no se las mira desde un concepto humano sobre el tiempo, ¿verdad? Porque para nosotros los humanos estamos sujetos al tiempo. Para nosotros hay pasado, presente y futuro. Y el tiempo pasa para nosotros. Cuando usted ve en esa forma, humanamente, lógicamente, educadamente, el asunto de la venida de Cristo, se le hace imposible creer. Yo he oído mucha gente que dice: no, si de cuando yo era chiquito yo ya oía a los hermanos que decían Cristo viene, y hasta ahora viene. Porque miran las profecías, y ahí está el error. Y ahí mismo en 2 de Pedro el Señor dice, y da razón de lo que le estoy diciendo. Porque Él dice que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. En 2 de Pedro. Eso indica, ¿verdad?, de que las profecías bíblicas, escúcheme, iglesia, no se las debe de medir en su cumplimiento con la mente natural, sino que usted tiene que medirlas, como dice ahí, en el tiempo de Dios, tomando en cuenta el tiempo de Dios, porque para Dios no hay pasado, presente y futuro. Y las profecías, que son cosas que acontecerán al futuro, no se la debe de creer con la mente humana, en el tiempo con la mente humana, porque sencillamente no son nuestras, son de Dios. Él es el que la sabe,
Él es el que las conoce y las ha revelado para que el creyente verdadero crea en las profecías bíblicas, no con su mente natural, sino con la mente de Dios. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? Con esa mente. Ahora, número 2, ¿verdad? Las profecías bíblicas, usted las tiene que creer con un sentido espiritual, que es el único sentido que Dios ha dejado para que el creyente ingrese a vivir y a participar de un mundo que naturalmente no puede ingresar, que es el mundo espiritual. Y les voy a explicar. El apóstol Pablo descubre en Romanos capítulo 6, Pablo descubre algo, ¿verdad? Y nos los da a conocer. Mire, Pablo descubre que dentro de él existía dos hombres. Y Pablo era un creyente, como usted y yo. Cuando Pablo descubre esto, Pablo era convertido, era cristiano. Ya había dejado de ser fariseo y habían tenido un encuentro personal con Jesucristo camino a Damasco, y el Señor lo había hecho una nueva criatura. Pero Pablo no comprendía muchas cosas de la vida espiritual, como nosotros, muchos de nosotros no conocemos y no comprendemos cómo actúa la vida espiritual. No es un problema suyo, ¿verdad? Porque sencillamente el hombre natural no puede entender ni percibir las cosas de Dios, a menos que Dios se las haga conocer. Si no, nadie lo puede entender. Y Pablo, en estas alturas que escribe a la iglesia de Roma, él descubre un misterio, que es el mismo que nosotros tenemos ahora. Pablo descubre que dentro de su cuerpo, vamos a decirlo así de manera más clara, dentro de su cuerpo hay dos naturalezas ahora que estaba en Cristo. Una espiritual y una carnal. Y eso es verdad. Usted tiene dos naturalezas. La carnal, la que se mueve aquí, y una nueva que Dios le dio, es la espiritual. Cuando estábamos en el mundo, no la teníamos. Es acá que el Señor nos trae, ¿verdad? Y Pablo dice, mire, aquí Pablo 7. Note el título del capítulo 7, desde el verso 7, el pecado que mora en mí. Eso dice Pablo. ¿Ve? Y dice, porque lo que hago, mire cómo dice Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Fíjense, Pablo el cristiano, ¿eh? Pablo el cristiano, él está diciendo que él no entendía lo que él hacía. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo, el cristiano Pablo, como usted y yo, está diciendo eso. Es que habían cosas que él hacía, pero que escapaban de su control. Y Pablo dice que no lo sabía, que él no entendía por qué hacía eso. Entonces, y él entonces decía, de manera que ya no soy yo quien hago aquello, sino el pecado que mora en mí. Hablando del pecado que mora en mí, él estaba hablando de la naturaleza pecadora que está en nosotros. Todos la tenemos, aunque somos creyentes, aunque usted aceptó a Cristo, pero hay una naturaleza que no ha salido, que está viva y que está dentro de usted. Amén. Y sigue diciendo, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Carne aquí le llama a la naturaleza caída, Pablo.
a esa naturaleza que está metida en nosotros y que a veces nos traiciona y hacemos cosas que no le agradan a Dios. No se avergüence. No se avergüence si usted cae en eso. ¿Por qué? Porque esa nunca lo va a dejar quieto. Es difícil dominarla, pero no imposible. Amén. Entonces, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. O sea, en la naturaleza pecadora, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, acá, en la mente. Pero en la naturaleza pecadora, esa quiere hacer el mal. Pero el querer porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y note usted que hay dos naturalezas en usted, dos hombres o dos mujeres, ¿verdad? Uno caído y el otro redimido. Y dice, porque según el hombre interior me deleito en Dios. Y eso sucede. Ve, usted aquí canta, recibe la bendición, siente la presencia de Dios, pero sale de aquí y la otra naturaleza lo inclina a hacer algo incorrecto. Entonces, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, en el cuerpo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Hay dos hombres o no hay dos hombres, dice Pablo, en nosotros? Sí, hay dos personas. Antes teníamos una sola, la del pecador. El pecado nos dominaba. El pecado nos guiaba, nos esclavizaba. Esa naturaleza nos hacía hacer cosas horribles, cosas malas. Pero el día en que usted aceptó a Cristo, el Señor crea en usted una nueva criatura. Por eso es que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Amén. Quiere decir que usted aceptó a Cristo y dentro de usted el Señor hizo una nueva criatura espiritual para que a través de ella le pueda servir a Dios, pero sin matar o quitar el hombre pecador que está ahí. Quiere decir que en mi cuerpo está una naturaleza pecadora que no le he podido todavía matar. Aquí está. Y que mi deber como cristiano, según la palabra, es matarla, irla eliminando, ir ejerciendo control sobre ella. Porque hay un hombre espiritual que se deleita en Dios, ¿verdad? Y que está metido también en mí desde el día en que acepté a Jesús. Me hizo nacer de nuevo, hay una nueva criatura, pero sin dejar a un lado la vieja naturaleza. Quiere decir que hay dos. Ahora, escúcheme esto. El hombre interior, el hombre de la carne, está hecho para caminar en el mundo físico. Y él mantiene contacto con el mundo físico a través de los sentidos que están en el alma. En el alma se asientan las emociones, amamos, nos entristecemos, ¿verdad? Tenemos nostalgia, pena, nos emocionamos, lloramos. Ese es el hombre natural. Ese está metido allí. No todo es malo de él, porque él está hecho para vivir en este mundo. Así hizo Adán y Eva, el Señor. Hizo con la naturaleza natural de la carne para que disfrute todo lo que el Señor le había hecho y lo puso en el huerto del Edén. Pero había un hombre interior que se deleitaba con Dios. No había ninguna interrupción. Pero cuando cayó en pecado, ese hombre que se deleitaba con Dios fue asesinado por Satanás y quedó solamente el hombre natural, el del mundo.
Cuando usted llegó a Cristo, ese hombre que Satanás mató a través de la desobediencia en Adán y Eva, en el huerto del Edén, a través de Cristo vuelve a renacer. Y ahí se mete. Y entonces eso es lo que descubre Pablo, que había una ley en sus miembros con la cual le servía el pecado, pero había otra ley en su mente con la cual se deleitaba en Jehová. Eso sucede ahora. Ahora, escúcheme, para nosotros creer la doctrina del arrebatamiento, el problema está cuando creemos con el hombre natural que está allí. Se nos hace imposible creer. Para mí fue problema, lo digo en experiencia personal, porque yo salí del ateísmo, yo no creía en Dios. Y entonces llegar a creer acá en algo que mis sentidos no lo podían comprobar, se me hacía difícil. Era una lucha interna. Yo luché como más de 3, casi 4 años contra esa incredulidad. No puede ser posible, yo metido en esto. Yo no creo, Dios no existe, Dios no hay. Y si usted niega a Dios, niega todo lo que es de Dios, ¿verdad? Y fue una lucha. Yo me apartaba, hasta me aparté. Yo les he contado que tuve 3 meses apartado. Me fui, no resistía esa lucha interna, esa pelea. Ahora entiendo que el hombre espiritual peleaba con el hombre carnal dentro de mí. La naturaleza vieja que estaba allí peleaba con la nueva que Dios creó en mí. Porque me deleitaba y me gozaba, sabía, sentía regocijo, gozo. Descubrí un mundo diferente ahora que estaba en Cristo. Pero peleaba con el hombre incrédulo que negaba a Dios. Y cuando uno niega a Dios, niega todo lo que es de Él. Entonces esa pelea la tuve por 3 o 4 años. El problema en la doctrina del arrebatamiento es cuando usted trata de creer en esta doctrina, en su hombre natural, a través de la mente. ¿Ve? Este cuerpo, el hombre natural, está hecho para vivir en el mundo físico a través de los sentidos. Y yo les he explicado eso. ¿Cuántos sentidos tenemos? 5. Esos 5 sentidos tiran información al hombre de la mente carnal, a la carne que está aquí con esa. Ninguno nos hemos separado de ella. Usted no se separó, usted está hecho para vivir en esta tierra. Y uno de las profecías escatológicas es que esta tierra no va a ser destruida, va a ser renovada por fuego. Pero el hombre está hecho para vivir en esta tierra, dice Isaías. Cielos nuevos, nueva tierra, eso es lo que viene. Pero la tierra subsistirá, será nueva. Pero creer en eso, usted no puede hacerlo con el hombre natural. El hombre natural cree lo que sus sentidos le proyectan a su cerebro y ahí vive. Las vistas tiran información al cerebro y caminamos. El sentido del tacto de la misma manera. Usted siente, ¿verdad? Nuestro cuerpo, nuestra piel está llena de miles y miles de kilómetros de nervios. Y si se para una mosquita en su pie, usted lo siente. Inmediatamente, a través de los nervios, manda la información al cerebro. Y el cerebro ordena y usted aplasta el mosco. O mira, ver esos sentidos. El sentido el olfato, el gusto, el oído, el tacto, la vista, son sentidos. El hombre natural vive, el hombre del alma, el almático, el hombre de la carne vive, está hecho para vivir en este mundo y no es pecado, vuelvo a repetir, no es pecado. Pecado es hacer lo que Dios no quiere que usted haga. Pero Dios hizo al hombre para que se deleite de su creación. Lo puso ahí y le dijo, todo eso es tuyo, multiplíquense, gobiernenla. Gócense con la naturaleza. Y veía que todo era bello, todo era hermoso, perfecto. Pero el pecado entró en el hombre y empezó a distorsionar todo lo que era lo bueno de Dios. Y ahí está el mundo, perdido en maldad, en tiniebla, esclavizado por el diablo, pero ahí está. Ahora, el hombre vive allí
y usted también vive a través de los sentidos este mundo natural. Pero escúcheme, para usted creer este libro, esos 5 sentidos para creer no le sirven. No le sirven. No se puede vivir, no se puede creer. Por eso es que para muchos el arrebatamiento es algo imposible. ¿Qué es el arrebatamiento de la iglesia? El arrebatamiento de la iglesia, hermanos amados, hay 2 palabras clave. Es la resurrección para los creyentes que han muerto. Increíble que un cuerpo vuelva a revivir, que una tumba se abra, que mi papá, mi mamá o mi hermano hace 40 años que murió y ya no hay nada de él porque yo fui a ver y no había nada, un puñito de polvo, lo metimos en una fundita y lo metimos en un cofre. Y pensar que mi mamá que murió en Cristo, algún día cuando el Señor toque la trompeta va a resucitar. Eso no lo puede creer usted. Eso para el hombre natural es difícil creer. No se puede. Por eso es que hay muchos cristianos que viven como le da la gana, porque no pueden concebir en su mente ese tremendo milagro. No se lo puede hacer, imposible. Transformarse, que en un instante los vivos, creyentes vivos, toca la trompeta y estando allí, sus cuerpos son transformados de manera inmediata, a velocidades inimaginables para el hombre. Y en un instante son levantados y usted siente que es alzado. Usted lo vio ahí y al instante ya no está, lo vio que se fue. ¿Quién puede creer eso? Por eso es que son burladores. Están locos. ¿Qué rapto va a haber? Imposible que alguien resucite. Pablo escribe en el capítulo 15 a Corintios, porque ellos no creían en la resurrección. Y les explica la resurrección a los creyentes. Y les dice, aliéntense unos a otros para que tengan esperanza. El arrebatamiento usted no lo tiene que creer con ese hombre que está metido en usted. El intelectual, el de la carne, el que cree lo que sus sentidos le proyectan. Hay que creer con el otro, con el espiritual. ¿Y cómo creemos con el hombre espiritual? El carnal tiene 5 sentidos. Escúcheme. El hombre espiritual tiene 1. Y es con eso que hay que aplicar la fe para creer. Hebreos 11. La fe. Escúcheme. El hombre de la carne, el hombre natural que está en mí, tiene fe también. ¿Ves? Por fe amanecimos hoy día y por fe llegamos aquí. Porque la fe, me voy a vestir para ir a la iglesia, eso es fe. Por fe usted se está aplicando esas inyecciones que el médico le dijo y que se va a sentir mejor. Es fe. Y usted no conoce al médico, no sabe ni será o no, pero él le dijo que eso le iba a hacer sentir mejor y usted lo hace. Eso es fe. Y hay muchos creyentes que viven con esa fe. No. Si usted es creyente, en usted hay 2 seres espirituales. Hay uno, el natural, que está allí, nació, lo recibimos genéticamente de nuestros padres. Ahí está esa naturaleza todavía. Pero hay una nueva que el Señor le dio, el espiritual. Ese es el que hay que hacer crecer ahora. Y es con ese, con el que se cree lo que está escrito en la palabra. Amén. Mire, esta fe que habla aquí no es la fe del hombre intelectual, del hombre natural, del hombre de la carne. Esta no es con la fe, ¿ves? Yo esto lo he hecho también con experiencia. Yo he creído y he hecho fuerza. Sana, Señor, sana. Y no sucede nada. Esa fe no mueve nada, no mueve montañas. Y le voy a dar 2 ejemplos. Jesús dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza. Y eso no lo dijo para el incrédulo porque no lo puede tener. Yo tengo fe, me dijo un borracho. Claro, la fe natural todos la tenemos. Pero esta fe de acá es espiritual. Es la del hombre espiritual. Viene cuando el Señor lo hizo una nueva criatura a usted. Así como el hombre natural, esa fe nació con nosotros, en el hombre espiritual, esta fe de aquí nace también con nosotros. Y es con esa que usted tiene que aprender a trabajar y a caminar la vida cristiana. Amén. Ahora,
Ese es el hombre espiritual, el que camina. El sentido para poder moverse y poder apercibir el área espiritual, para que ese hombre espiritual pueda crecer saludable, es a través de este sentido. El único que hay, la fe. ¿Qué es la fe para el hombre espiritual? Vamos a ver. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Amén. Entonces, pero sin esa fe, toda la tenemos que tener. Si usted ahora es cristiano, es creyente, usted tiene que desarrollar esa fe. Esto es como una planta que se la riega. Esto no es solamente a ciertos dotados de la iglesia o a ciertos maestros o predicadores. Esto es de la vida espiritual. ¿Sí me entiende? Así como nosotros nacimos con sentidos y todo, y que no los escogimos, ni el de allá escogió los mejores, sino que es natural, está en la procreación. Pues de la misma manera, este es un nacimiento natural, espiritual, que Dios nos ha dado a los que creemos en Cristo. Esta fe la tiene usted y la tengo yo. Todos las tenemos, todos los verdaderos creyentes tenemos esta fe. ¿Cuál fe? La de aquella que cree o que tiene certeza en lo que espera y tiene una firme convicción de lo que no se ve. Usted la tiene que ejercitarla, tiene que descubrirla, tiene que alimentarla. Y hay un solo alimento para el hombre espiritual. ¿Cuál es? Por eso que dice la Biblia, no solo de pan. El hombre, quiere decir, ahí hay dos naturalezas. Una, la del hombre natural. Ese se alimenta con comida. Eso es pan, comida. Este cuerpo le metemos comida. Es la única manera con que esta se alimenta. Esta no se alimenta de palabras. Nadie come, por ahí hay un adagio que dice, ¿verdad? Nadie se alimenta con palabras, es con comida. Ese es el hombre natural y usted tiene que comer. Tiene que disfrutar, están los sentidos, está el gusto, está la vista para ver lo que es sabroso, lo que es rico, usted lo deguste. Y el gusto es solo en la lengua, porque de la lengua para adentro ya no hay gusto. Adentro de la comida se hace una sola, es solo en la lengua el gusto. En las papilas se llama, ¿no? Gustativas, ahí está el gusto, ahí está lo rico, lo sabroso, lo salado, lo amargo, lo dulce. Es en las papilas, que son una especie de tripitas en la lengua, y esa es la que apercibe. Pasó de allí, coma lo que coma es lo mismo. Decía mi pastora que adentro todo es una sola, y es la verdad. Ve, pero así está hecho el hombre natural, démosle gracias a Dios. Y ese se alimenta con esa rica comida. Pero el otro hombre que está en usted, que Dios se lo dio, que lo hizo nacer otra vez, ya no se alimenta, ya no vive con los mismos sentidos. Acá hay uno, la fe. Es el único sentido para vivir el hombre espiritual, la mujer espiritual. Y hay una sola alimentación. Álcela bien la palabra. No solo de pan vive el hombre. No solo indica que hay una comida, pero que hay otras para el hombre de la iglesia. ¿Cuántos son creyentes aquí? Ese hombre espiritual dentro de usted no se alimenta con las chuletas, no se alimenta con la corvina, no se alimenta con nada de eso. Se alimenta con la palabra. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta es la palabra de Dios. Este que está aquí, esta es la palabra de Dios. Este es el único alimento para el hombre espiritual. Con esto usted se engorda o se pone raquítico. Y yo veo muchos raquíticos en las iglesias, teniendo un maná del cielo lleno de proteínas, de vitaminas, de minerales y todo tipo de, hermanos amados, de banquetes espirituales. Y hay miles y miles de creyentes enfermos, raquíticos, que ya vuelan espiritualmente. Incrédulos, se les hace imposible creer lo que dice la palabra, porque no se alimentan. ¿Usted entiende por qué yo exijo e insisto siempre en el estudio de la palabra? Es que esta es la base.
esta es la base, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Sí, es la palabra, ese es el único pan para el hombre espiritual. Usted quiere subsistir, tener ser un hombre creyente, exitoso, próspero, bendecido. Aquí está la clave. No son las iglesias, no son los pastores. Aquí está. Esta es la misma palabra. La mía no tiene más contenido que la suya, por más chiquita como la del joven que la tiene ahí. ¿Ves? Es la misma. Sí. Pero ahora, este es el único alimento para poder alimentar el hombre espiritual, el que Cristo los creó cuando usted aceptó a Cristo, ¿verdad? Y poder desarrollar el único sentido que hay para la vida espiritual, es la fe. Por eso es que el Señor insistió mucho en la fe y le dijo a los apóstoles: si tuvieras fe como un granito de mostaza, usted va a comprender eso. ¿Por qué? ¿Por qué es la fe? Vámonos al verso 6 de Hebreos 11:6. ¿Por qué, hermanos amados? ¿Por qué la fe es el único sentido para la vida espiritual? Y esa fe se la alimenta con la palabra. No hay otro. Amén. Dice, pero sin fe, ahí está. Y no la fe, la del doctor, ¿ah? No la fe con la que usted se acuesta y usted dice, no, y se ve mañana en el trabajo. No, esa fe, esa es una confianza, una fe de que va a existir. Esa es la fe natural. Esta es la fe del hombre espiritual que está en usted. ¿Ve? Dice, pero sin fe es imposible. No se puede. Por eso yo le digo, es el único sentido del hombre espiritual. No hay otro, no se puede, es imposible. Indica que no hay otra cosa más. ¿Agradar a quién? A Dios. No se puede. Este es el único sentido. Así como hay 5 para el hombre caído, hay 1 para el hombre espiritual, es la fe. Ahora, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, escúcheme, así como los sentidos en el hombre natural, ¿verdad? Se manifiestan en todo lo que le rodea a través de órganos. ¿Ve? La vista tiene un órgano, el ojo. El tacto, la piel, los nervios. El olfato, la nariz. El gusto, que ya dijimos en antes. El oído, por las orejas. Son los órganos para que esos sentidos se proyecten y el hombre pueda subsistir en este mundo natural. En el mundo espiritual vimos que hay un sentido, la fe. La fe. Y que esa fe se la tiene que alimentar. Y el único alimento para que esa fe se robustezca y se haga grande es la palabra. Bien, entonces vamos a ver cómo funciona la fe bíblica. Vamos a ver el verso 3 de Hebreo. El verso 3. Y mire. Por la fe, mire lo que dice ese juego de palabras. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Quiere decir que todo lo que hay constituido es una palabra jurídica. Indica algo legalizado, algo establecido de manera legal. Fue constituido el universo por medio de ¿qué órgano? La palabra ¿de quién? De Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe es esa intuición abstracta que nace con el hombre espiritual el día en que usted aceptó a Cristo, pero que ese sentido se apoya en un órgano. La palabra.
Así como el sentido de la vista lo hace a través del órgano del ojo, etcétera. La fe, el único sentido para vivir la vida espiritual, lo hace a través de la palabra. ¿Me entiende? Quiere decir que la fe que habla Efesios, por la cual todos esos grandes hombres hicieron maravillas, obraron milagros, no fue con la fe del hombre de la carne que existe. Esta fe de acá es del hombre espiritual, y es lamentable decirlo, pero hay miles de creyentes que la tienen raquítica, que no la han descubierto y viven la vida espiritual con la otra fe. Y ahí está la confusión, ahí está la incredulidad. Ahí está que no pueden creer en algo tan sencillo como el arrebatamiento, porque su capacidad intelectual del hombre natural le es imposible, le choca. Pero cuando lo cree usted con la fe de acá, usted vive y fundamenta su vida espiritual en esa palabra que está escrita aquí. Amén. Vamos a un ejemplo. Vamos a ver Josué 1. La fe entonces, esa intuición se manifiesta a través de un órgano en la vida cristiana, la palabra. No hay otra, hermano. Si busca otra, no la va a encontrar. Si usted la descubre, me lo avisa. Pero miremos aquí. ¿Por qué cayeron los muros de Jericó? El hombre natural, dicen, por la alabanza. Hermano, alabe a Dios, que el pueblo de Dios gritó, alabó y los muros cayeron. Mentira. Párese usted. Empecemos a gritar durísimo todo y vamos a ver si se nos cae la iglesia. No cayeron por la alabanza, no cayeron por el grito. ¿Por qué cayeron? Hebreos 11:30. Ahí está la razón por la que cayeron los muros. No fue por el cántico, no fue por la alabanza, no fue por el toque del órgano, no fue por el toque de la batería, no fue por lo bueno que cantó y el devocional, el pueblo. Vuelvo a repetirle, pongámonos a gritar todos aquí durísimo y vamos a ver si se cae el edificio. No fue por eso. Ahí está por la razón por la cual cayó. Escuche, verso 30. Dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Ahí está. Por eso cayeron, por la fe. Ahora, como yo les dije que la fe que obra milagros, que actúa en la vida espiritual, que nos hace conocer cosas imposibles, es aquella que está apoyada, ¿verdad?, a través de un solo órgano, la palabra. Aquí está. Cayeron por la fe, dice en hebreo, pero por la fe en la palabra. Mire, verso 1 al 6 dice así de Josué 6. Dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó. ¿Quién le dijo a Josué eso? Dios. Yo he entregado. ¿Ve? Quiere decir que el Señor era el que le había dicho que iba a entregar en las manos a Jericó, a ellos, sin hacer nada. Pero el Señor, que a veces actúa de manera loca para nuestra cordura, por eso que dice la Biblia que la locura de Dios es la cordura nuestra. Dios actúa así. Él les dijo, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey y con sus varones de guerra. Y le dijo esto, le dio unas indicaciones y le dijo, y rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 7 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Y lo hicieron así. ¿Ve? En el verso 15, así
Todos los días iban, daban una vuelta. Al sexto día dieron la sexta vuelta. El último día, el séptimo, ya no dieron una sola vuelta, dieron 7 vueltas. Y cuando tocaron las trompetas, empezaron a sonar las trompetas y todo el pueblo gritó. Y los muros se vinieron abajo. No fue el grito, no fueron las vueltas. En los 80 se metió una doctrina, el de dar vueltas a las cosas. Alguien vino. Y era muy común. Yo vi iglesias, miembros que no tenían iglesia local y alquilaban y le daban la vuelta a la manzana para que se entreguen las almas. A la medianoche yo vi esas doctrinas y no sucedió nada. Salíamos un grupo de pastores en Fertiza a darle la vuelta a la ciudad, ungiéndola con aceite en los 4 puntos. Esa doctrina también vino. Nunca sucedió nada. Está más mala que antes. No. Escúcheme, pueblo de Dios. Con esta fe es que tú puedes ser sanado. Con esta fe es la que tú puedes ver a Dios obrando. Lo que tumbó los muros de Jericó no fueron las vueltas ni las bocinas. Pudieron haber 1000 vueltas, pero no, fue la obediencia a la palabra. Dios les dijo que lo hagan. Y la obediencia a la palabra es la que hace. Esa es la fe. La fe bíblica, la fe que actúa, con la que hay que creer. Así como tú crees que la Biblia, lees las bendiciones que tiene para ti, que te guarda, te cuida, te alimenta. Aquí decimos tantas veces, hermanos amados, no he visto justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. Aquí hemos visto, Dios, tú me vas a devolver mi familia, me vas a devolver las bendiciones que me has quitado. Pero si tú no obedeces la palabra, no sucede nada. Tu fe tiene que ir por la palabra. Este es el órgano, el sentido es la fe, pero el sentido se proyecta a través de la obediencia a la palabra, a creer lo que dice la palabra de Dios. Y el último ejemplo, Mateo 15. Entonces, queda bien claro que no fue el grito, que no fueron, ¿verdad?, el toque de las trompetas, que fue la obediencia, su fe en la palabra que Dios les dijo: yo les entregaré esa ciudad. Amén. En Mateo 15 usted encuentra una mujer sirofenicia, ¿verdad? Verso 21. Y esa mujer tenía una hija endemoniada. Y esos ejemplos están en toda la Biblia, en todos los milagros de Jesús están eso. Pero aquí es un caso especial porque el Señor rechazó la petición de esta mujer. Ella vino y le dijo: Señor, tengo una hija endemoniada. Y Jesús le dijo, la rechazó durante 3 veces. En la primera le dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pílase. Y la mujer insistía. Y el Señor nuevamente le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Eso le dijo Jesús. Y la mujer insistió y le dijo estas palabras que conmovieron el corazón de Jesucristo. Pero ¿por qué lo conmovió? Y le dio lo que ella pedía, aunque era una perrilla, porque así los judíos consideraban a los gentiles perros. Pero ¿por qué atendió a esta mujer después de que él mismo dijo que él no había venido sino al pueblo de Israel, no a los de afuera? Y que el pan, los milagros, la palabra, la salvación era para los judíos, no era para los gentiles. Sin embargo, esta mujer tocó las fibras. Aprenda a arrancarle milagros a Dios. Usted no crea con la fe del alma. Usted no crea con la fe que le dicen su sentido. Usted crea con la fe del nuevo hombre que está en usted, el que fue hecho nuevo en usted, la nueva criatura. Esa fe es el único sentido para mover y ver milagros. No hay otro. Y esa fe se manifiesta a través de un órgano, la palabra. ¿Usted entiende? Mire, esta mujer le dijo al Señor, vea, y escuche bien, estamos tardando un poquito, pero esto es importante para usted. Vea,
Verso 27. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos, miren lo que le dice, comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Cuando Jesús oyó esa palabra, se quedó mudo. El Rey de reyes y Señor de señores, el creador de todas las cosas, el que rechazó a esa mujer cananea, pagana, perrillo para él, el que le estaba negando el pan que era para los judíos, pero movió las fibras del corazón de Jesús, porque esta mujer le dijo algo que tiene que ver con fe a través del órgano de la palabra. Ella le dijo a Jesús: pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y miren lo que Jesús le dice a esta mujer. Por eso es que muchas veces la Biblia dice que los impíos son más sagaces que los hijos de Dios, porque estamos con la nueva naturaleza y somos más incrédulos que la gente de afuera y no entendemos muchas cosas. Miren lo que dice el Señor. Cuando oyó de esa mujer eso, le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Dele un aplauso a Jesús. Usted tiene problemas, Dios lo ha llamado, Dios lo ha llamado. Ya usted no es un perrillo, ya no usted es un impío, usted no es un inconverso. Usted se está muriendo junto a la fuente de agua de sed porque no quiere entender estas verdades de la palabra. Quiere caminar los caminos de Dios con el hombre almático. Ese no te lleva a nada, no hay resultado. Es a través del hombre espiritual que está en ti. ¿Por qué el Señor atendió el pedido de esta mujer impía que le llamó perrillo y que le negó porque no era hijo? Porque esta mujer, su fe la sentó en la palabra. Sencillo. ¿Y dónde está eso, hermano Pedro? Y termino. Abra la Biblia en Deuteronomio 24, verso 19. Mire, la mujer cananea tuvo fe, la fe bíblica. Es que la fe bíblica está, como la palabra lo dice, está apoyada en la palabra. Usted está enfermo, diga, no pierda el tiempo y dice: Señor, sáname. No, busque promesas de sanidad aquí y allí proyecte su fe como hombre de Dios, como mujer de Dios, y dígale: Señor, aquí dice a ti, al paralítico de Betesda, tú lo sanaste, yo también y empiece a apoyar, a proyectar su fe espiritual en la palabra. La fe de esta mujer era grande. Jesús se la alabó. ¿Por qué? Porque ella le habló la palabra a Jesús. Recuerde que Jesús vivió la ley y él no vino a abolirla, él vino a cumplirla. Y esta mujer, muy astuta, ¿verdad? Parece que había sido criada en el ambiente, en la cultura judía, y ella se había dado cuenta que toda cosa que los judíos hacían era sobre la ley, estaba apoyada en la ley. Y este problema que tuvo, se acordó de esto que está aquí. Amén. Capítulo 24. Dice ahí: cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás a recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recogerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Ahí está. ¿Usted entiende ahora? La mujer le dijo esto: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la mesa de tus amos. La ley judía decía, hermanos, ordenaba a los judíos que cuando era la siega, la cosecha, ellos metieran la hoz. Y si se quedaba una espiga en pie, 2 espigas, 3 espigas, no tenía que volverla a recoger. Tenía que dejarla allí, porque esas espigas les iban a servir ¿a quién?
al extranjero. ¿Y la mujer cananea qué era? Extranjera. Es como que el Señor, la mujer usó esa porción de la palabra. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas de tus amos. Póngase de pie. Con esta fe usted tiene que creer cuando estudiemos y analicemos el arrebatamiento. Porque el diablo ha metido un demonio de incredulidad. No en los inconversos, ellos no saben de esto. Es en el pueblo de Dios. El hombre espiritual se mueve y cree por esta fe. Alce su mano. Gracias.